Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros lo que tenemos aquí, impresionante. Hoy estoy muy contento porque puedo presentaros la nueva línea de ganzúas Lockmaster del fabricante alemán Wendt. Creo que todos conocéis el fabricante Wendt, es uno de los mayores y mejores fabricantes del mundo de herramientas de cerrajería, y Lockmaster es la marca con la que comercializa sus ganzúas propias. Digo que estoy muy contento porque junto con mi amigo Ash, Locknoob, creo que todos le conocéis, fantástico ganzuador, increíble diseñador de ganzúas, de herramientas, de pernos. Tiene una capacidad creativa inagotable, gran amigo, excelente persona. Todos sabéis que eso no es fácil de encontrar. Junto con él he podido participar, poner mi pequeño granito de arena en el desarrollo y diseño de este nuevo set de ganzúas. Estoy muy agradecido a Ash y sobre todo a Wendt, a Sasha Wendt. Muchísimas gracias por dejarme participar en este proceso, dejarse asesorar por mí, y de verdad ha sido una experiencia personal y técnica realmente espectacular, muy agradable, y que sigue y que espero que siga porque aún seguimos desarrollando productos y es fantástico, de verdad. Bueno, como veis, 21 ganzúas, 5 tensores de lanzamiento. El aspecto es increíble. Hay algo que os tiene que estar llamando la atención muchísimo. Los mangos, es un concepto totalmente nuevo. Se merecerían una presentación ellos solos, por todo lo que se puede hablar de ellos. Otra presentación para los perfiles, aquí lo vamos a hacer todo junto. Listo. Una pasada, tienen un aspecto fantástico. Pero pronto vais a ver que la reforma, el rediseño de toda la línea de ganzúas tiene poco que ver con lo estético y mucho que ver con lo técnico, con la comodidad, con lo práctico. Creo que es importante, antes de lanzarnos a ver en detalle las ganzúas, que veamos el punto de partida. Bueno, hace algo más de un año Wendt se pone en contacto conmigo y paralelamente con Locknoob, y nos ofrece realizar la review de su ganzúa eléctrica, la Electropic 3. Es una ganzúa líder en su sector en el mercado. Pudisteis ver la review en mi canal. Y nos envía junto con esa ganzúa varios sets de ganzúas para serreta, entre ellos el Credit Card Pick Set, un set de ganzúas de emergencia, y también ganzúas de serreta como esta que tenemos aquí. Tanto Ash como yo realizamos el testaje de esas ganzúas y por separado realizamos recomendaciones al fabricante para poder mejorar esos sets de ganzúas. De ahí surge una primera colaboración para renovar completamente el set, el Credit Card Pick Set. Pudisteis ver en mi canal también la review de ese nuevo set de ganzúas de emergencia. Llevan meses en el mercado. Creo que el resultado fue muy bueno, la experiencia fue fantástica, e inmediatamente acabar con ese desarrollo nos ofrece participar en un proyecto mucho más ambicioso. Este proyecto que tenemos aquí, no solo un set, sino toda una línea completa nueva de ganzúas. Aquí las tenéis, y por supuesto aceptamos. Es imposible decir que no, es un placer participar junto con un fabricante líder en el desarrollo de las herramientas que se utilizan en nuestro hobby, en nuestra pasión, y lo hacemos a partir de esta ganzúa que tenemos aquí. Vamos a ver cuál es el punto de partida, qué material es el que estaba fabricando Wendt, qué problemas vemos, y a partir de ahí cómo vamos mejorando cada uno de los aspectos. Bueno, como veis, el material que estaba utilizando en el mango de las ganzúas es el acero, es acero inoxidable, es un material, vamos a decir, noble, es un material caro para los mangos.
Cuando vemos una ganzúa con un mango de acero parece que denota calidad, pero la realidad, en mi opinión, y creo que en la de otros muchos, es que los mangos de acero no son los más cómodos, ni muchísimo menos. Cuando vamos a ganzuar muchas horas, como los ganzuadores deportivos, los mangos de acero no resultan nada cómodos, puede llegar a doler el dedo, el agarre, todo. No es el mejor material, en mi opinión, para los mangos de una ganzúa. Son materiales mucho más cómodos, por ejemplo la madera, aunque es un material que no es viable para la fabricación en masa, o como hemos elegido en esta ocasión, un plástico de calidad, un muy buen plástico. La forma de fijación del mango a la ganzúa era con remaches, aquí lo podéis ver. Estéticamente parece que queda muy bien, pero sobresalen, eso es algo que también puede llegar a ser muy molesto. El acabado por la zona posterior no era bueno en absoluto, quedaban rebabas. Estaba claro que había que cambiar de mangos. Respecto al perfil de la ganzúa, en el cuello se veía claramente cómo hacía falta quitar las rebabas, este borde afilado. Eso ya transgrede un poco lo que es la comodidad en sí, puede llegar a ser doloroso, corta mucho ese perfil. Respecto a los ganchos, el acabado de la punta, tanto en gancho como en rakes, hay perfiles que son perfectamente aprovechables, de muy buena calidad, pero hay otros que evidentemente tenían que ser actualizados, desechados o incluso clásicos, rediseñados para que hagan su función de la mejor manera posible en perfiles de bocallaves actuales. ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? Pues vamos a verlo. Bueno, vamos finalmente con las ganzúas, vamos a verlas en detalle. Vamos a empezar con el mango. Fijaros, son mangos de un plástico de muy alta calidad, con unos acabados muy suaves, perfectos en todas las aristas, el diseño redondeado, el grip es perfecto, es muy fácil sujetar la ganzúa, es ligera, las proporciones también. Hemos trabajado mucho para que sean muy cómodas. Una de las señas de características de estas ganzúas es la comodidad en el manejo, son muy cómodas, menos de 4,5 milímetros de espesor, la proporción en altura y en longitud hacen que sea muy sencillo sujetarlas y trabajar con ellas durante horas sin cansarnos, sin que nos moleste. Perfecto. ¿Cuál es la otra seña de identidad de estos mangos? Es evidente, aquí podéis ver estos tornillos, es la flexibilidad. Estos mangos son desmontables tantas veces como sea necesario, se pueden desmontar, se pueden intercambiar, y eso intenta responder a un montón de problemas vistos tanto desde el punto de vista profesional como del ganzuado deportivo. Hay gente que está empezando en el ganzuado, que quiere adquirir ganzúas de calidad, pero no se puede permitir adquirir un gran número de ganzúas con mango porque su precio es muy elevado. Esto da la posibilidad de adquirir únicamente, por ejemplo, un mango, 2 mangos y adquirir los perfiles de las ganzúas sin mangos más baratos, hacerse con un buen set de ganzúas y en un futuro, si lo estiman necesario, si ven que quieren seguir con el asunto, adquirir por separado mangos y completar sus ganzúas, de tal manera que al final tendrían las mismas ganzúas con la misma calidad, muy alta calidad que tienen si comprarían el set completo inicialmente. Da la posibilidad también, por supuesto, lo veremos en una presentación dentro de poco, a la customización completa de los mangos. Podemos comprar los perfiles de las ganzúas, podemos comprar tornillos específicos para mangos customizados, tornillos de mayor altura que dejan posibilidad de colocar mangos más gruesos y colocar mangos con el material que a nosotros nos apetezca. Existe
gran comunidad de ganzuado deportivo muy aficionada a la realización de verdaderas obras de arte, de mangos customizados. Tendrán su propia review, su propia presentación, porque es un tema apasionante, y con este tipo de ganzúas, este tipo de mangos, tornillos, la capacidad para customizar es total. Para el resto, para los que somos ya ganzuadores adictos, tenemos todas las posibilidades. Ahora se lanzan 6 colores, como veis aquí, se lanzarán en el futuro más, para customizar nuestras ganzúas, bien por grosores. Estas ganzúas que se lanzan inicialmente tienen 0,6 milímetros de espesor, pero en breve se lanzarán otros espesores para bocallaves más restrictivos. Podemos colocar los ganchos de un color, como queramos. O sea, las posibilidades son infinitas. Esa es la flexibilidad que se buscaba, algo que no existe en el mercado, que es mangos de alta calidad, de muy alta calidad, de un material bueno, cómodo, con unas proporciones perfectas y que sean totalmente intercambiables, que podamos adquirirlos por separado e incluso colocar mangos customizados, mangos hechos por uno mismo. Vamos a ver cómo son estos mangos. Fijaros, vamos a desmontar uno de los mangos simplemente con un destornillador. Esto es un destornillador normal de 4 milímetros de anchura, creo que aquí tiene del orden de 0,8 milímetros. Es un destornillador que podéis encontrar fácilmente. Sujetamos con el dedo la parte trasera y simplemente giramos y se suelta fácilmente. Tenemos, vamos a ver aquí, 2 partes en cada uno de los juegos de tornillos. Vamos a darles la vuelta. Uno es una tuerca, como podéis ver, una tuerca roscada, vamos a hacer zoom, y el otro es un tornillo también roscado que encajan perfectamente. Seguimos desmontando. El procedimiento es muy rápido, muy sencillo, no tiene ninguna dificultad, ninguna complicación. Va a haber tornillos, ahí está, aquí tenéis las 2 partes. Este es el blanc de la ganzúa tal y como se van a comercializar. Podéis añadirle, como veis, mangos customizados fácilmente. Esto sería la mitad de un mango, y aquí tenéis el juego de tornillos. Cuando compréis una ganzúa completa con su mango, vendrá todo completo. Si compráis mangos, vienen con su juego de tornillos, y se podrán adquirir también juegos de tornillos independiente por separado para otras ganzúas que queráis hacer o customizar. El montaje, muy sencillo. Simplemente colocamos las piezas, ahí está, las alineamos. Yo coloco siempre la tuerca abajo, el tornillo arriba, y con el destornillador sujetando atrás. No hay que hacer mucha fuerza ni nada y queda totalmente firme, como podéis ver ahí. Repetimos, colocamos la tuerca, el tornillo, metemos, sujetando por detrás. En un momento tenemos el mango montado. Aquí lo tenéis, y aquí tenéis tornillos en color latón. Vamos a colocarlos los dos para que podáis ver. Son fantásticos también, muy bonitos. Ahí lo tenéis. Muy fácil, sobre todo muy fácil. Ya con los perfiles de las ganzúas. Le hemos dado mucha importancia a los mangos porque es un elemento muy novedoso en su diseño, pero el elemento clave indudablemente en el ganzuado es el diseño de los perfiles. En primer lugar, remarcar, todos estos diseños de perfil son de Ash, Locknoob, fantásticos, un lujo. Sabe muy bien lo que hace y es muy creativo mejorando los diseños, incluso los clásicos. Vamos a verlos de cerca. Si os acordáis, uno de los elementos a mejorar en las ganzúas originales eran los acabados del corte. El fabricante utiliza una máquina de corte por agua, waterjet. Prefiere hacerlo así para no calentar el acero, puede tener sentido, para no afectar al templado y a la calidad del acero,
pero dejaba unas rebabas muy evidentes y que podían ser muy incómodas, llegar a hacer daño en el dedo. Se ha solucionado completamente, el fabricante ha hecho un esfuerzo muy grande, hemos sido muy tercos con él y muy exigentes con él, Ash y yo, hasta que ha conseguido los acabados que merecían esta línea de ganzúas. Hay que agradecer al fabricante su esfuerzo, sin ninguna duda. Ha adquirido maquinaria nueva para poder obtener estos acabados tal y como queríamos, en los bordes muy agradables al tacto y que no plantean ningún tipo de problema. Son unas ganzúas que no vienen pulidas como podrían venir otras, no todos los fabricantes lo hacen. Para mí el pulido es un elemento estético, hay quien le da más importancia, pero para mí es un elemento puramente estético. Yo nunca pulo mis ganzúas, las utilizo siempre tal cual vienen. De todas maneras, para el que sea un adicto al pulido, he cogido en esta de aquí, es un gancho que veremos luego increíble, y simplemente dándole durante 10 segundos con una lija de 500 y el brillo sale a toda velocidad. Pero bueno, como os digo, para mí es un elemento puramente estético, y lo importante que es los bordes, cómo están acabados los bordes, que es lo que nos da capacidad para penetrar y manejarnos bien en el boca llave y mucha comodidad en el manejo. Eso es perfecto. Los perfiles espectaculares, los vamos a ver ahora de uno en uno. Vamos a ir haciendo un recorrido por los diferentes perfiles, tal cual las tengo alineadas. Fijaros, partimos de perfiles clásicos, como esta misma que estoy utilizando para señalar, una media bola. Aquí tenéis media bola doble, el Snowman, la bola también muy utilizada. Estos son perfiles muy utilizados por los profesionales, y no es por casualidad, es por una razón, es porque se manejan de una manera excelente en el boca llave, muy rápidamente y con cerraduras con determinadas cerraduras son extremadamente eficaces. Seguimos moviendo, fijaros, clásicos como el Snake, ligeramente elevado, funciona perfecto, me encanta, es uno de mis favoritos. El City Rake, aquí lo tenéis, también una versión bastante extendida, funciona muy bien, todos adaptados por Ash. Llegamos a los rakes, la variedad es tremenda, fijaros, triple pico dejando hueco en el principio, triple pico dejando hueco en el final. Todos estos perfiles se intentan adaptar a diferentes codificaciones típicas de las llaves y son más eficaces con esas codificaciones. Doble pico dejando un hueco en medio. Seguimos con los rakes. 4 picos, 3 picos, 2 picos, 1 pico. Los acabados en todas ellas fantásticos. Los ángulos, vamos a ver si enfoca, ahí lo tenéis, los ángulos, los vanos, los acabados por debajo, el ángulo de entrada, me encantan. Esta es una de mis favoritas. Cuando tengo que utilizar un rake, el primero que utilizo es este, un triple pico estilo Bogotá, fantástico. Tenéis el doble también, fácil de manejar, un pico sencillo, y ya llegamos a los ganchos. Fijaros, aquí tengo los que son para mí mis ganchos favoritos. 3 son los imprescindibles y 2 de ellos son los que más me han llamado la atención de todo este juego inicial de ganzúas, vamos a decir. Fijaros, vamos a empezar por este. Para mí es una verdadera joya. Es un tipo de ganzúa que no había utilizado hasta ahora, y a raíz de este desarrollo y este testaje la estoy utilizando más. Vamos a ver si enfoca. Fijaros, es un gancho medio, no demasiado corto, y que tiene la punta cortada en forma de ángulo. Bueno, esa característica le da una penetrabilidad en el bocallave brutal. Es capaz de meterse debajo de los pernos de manera muy eficaz. Una pasada, me encanta, es mortal. Ahora mismo se lanza este gancho medio, gancho corto, pero
espero que el fabricante haga una versión más larga y una versión más corta de este gancho para completar los 3 imprescindibles en este diseño, porque es realmente fantástico, me encanta. Aquí tenemos los 3 que no pueden faltar, al menos en un set de ganzuado deportivo. Fijaros, el gancho corto, luego veremos que hay una versión de este gancho con menos altura, incluso el gancho corto, gancho medio. Este es súper eficaz, me encanta, es súper eficaz, me encanta este gancho, lo he utilizado mucho y creo que es el que vamos a utilizar luego para hacer una pequeña demostración, una apertura en un cilindro. Y un gancho largo, aquí lo tenéis, un gancho para alcanzar a los más cortos, en este caso bastante cerrado, pero que circula fantásticamente en el boca llave, me encanta. Y aquí tenemos uno de esos diseños que llaman la atención y que destacan junto con este otro. Este es el High Reach con una bola, una pequeña bola al final. Este diseño lo he estado testando un montón, he disfrutado de él como de ningún otro. Fijaros, sería partir del diseño del High Reach que tenemos clásico, pero con algunas modificaciones. En primer lugar, lo que hay en la punta no es un medio diamante, es una bola muy pequeña. Eso nos da un tacto terrible, nos da una capacidad para sentir el perno terrible. Me encanta este tipo de puntas que dan esa sensibilidad. Son mi debilidad porque son realmente eficaces, nos permiten saber muy bien dónde estamos, qué estamos tocando, y eso es clave. Luego tenemos esta parte que se eleva, que es bastante larga, y otros que lo tienen más corta. Este lo tiene bastante larga, eso nos da mucho alcance, y sobre todo este ángulo de aquí lo ha hecho más abierto, un poquito más abierto, lo necesario para dar a este tipo de ganzúa lo que a mi juicio les falla a las clásicas, que es la versatilidad, la capacidad para entrar dentro del boca llave de manera fácil y manejarse fácilmente. Es una ganzúa que entra muy fácilmente dentro del boca llave, que es capaz de llegar muy lejos en la colocación de los pernos, y es una verdadera gozada. Me lo he pasado muy bien jugando con ella y pasa a ser una de mis imprescindibles. Va a estar en primera línea y seguro que la vais a ver en muchas aperturas, junto con este otro de aquí que os he mostrado con la punta en ángulo. Son fantásticas, todas son fantásticas, pero esta realmente destaca, en mi opinión, destaca. Este diseño es muy bonito. Seguimos con ganchos, mi pasión. Nunca hay ganchos suficientes. Fijaros, aquí tenemos un gancho largo con una muesca en la punta, muy adecuado para manejar cerraduras de chapas y pernos normales también. Y tenemos aquí una serie de 2 ganchos con la punta plana. Son ganchos que se utilizan mucho, según tengo entendido, en cerraduras amplias o con pernos grandes, tipo cerraduras americanas. Yo no los uso demasiado, pero aquí los tenéis. El set, el catálogo de ganzúas se irá ampliando y no podían faltar ningún tipo de diseño. Ganzúas espectaculares. Fijaros, el siguiente es una versión del gancho corto con menos altura, muy fuerte, pero más capacidad para penetrar. Me gusta muchísimo este gancho corto, muy corto. Debería de ser siempre nuestra primera opción a la hora de acometer una cerradura, un gancho muy corto que entra suavemente, nos permite palpar qué hay, y luego, si es necesario, utilizar un gancho más largo. Espectacular. Aquí tenemos la misma versión que hemos visto antes, con la punta de bola con punta de medio diamante. Funciona también muy bien, pero yo tengo debilidad por la punta en media bola, es por eso que la he destacado a ella. Pero este funciona muy bien, tiene el mismo ángulo aquí que le da la penetrabilidad dentro del boca llave, fantástico. Y por último tenemos aquí 2 clásicos, el medio diamante, tanto una versión pequeña como una versión grande, y esta con la que os estoy señalando a todas las demás,
que es el clásico de media bola, en este caso pequeñita, para que ocupe poco. Genial, fantástico. Vamos con los tensores. Junto con las ganzúas, inicialmente se van a lanzar estos 5 tensores. Wendt no tenía tensores de este tipo pry bar en su catálogo. Hemos desarrollado estos 5. He de decir que próximamente saldrán más, tanto para la parte alta del boca llave, como son estos, como para la parte baja del boca llave. Completaremos el catálogo disponible, ya estamos trabajando sobre los diseños desde hace tiempo. Y lo que tenemos aquí son estos 5 tensores en 5 espesores diferentes. Tenemos desde los 2 milímetros, fijaros, es muy grueso. Wendt ha sido muy valiente, de agradecérselo, porque no son los que se usan más comúnmente. Es evidente que la mayor parte de los bocallaves no tienen este grosor, pero para los que nos gusta meternos con este tipo de cerraduras de muy alta calidad, cerraduras con 3-4 hileras de pernos, bocallave vertical muy abierto, este tipo de tensores va espectacular, va espectacular. Yo diría que imprescindibles. 2 milímetros, muy difícil de encontrar en versión comercial. 1,5 milímetros, también para bocallaves muy amplios como el anterior. 1,2 milímetros, aquí ya entramos en bocallaves estándar, muy utilizado. 1 milímetro, el más utilizado sin ninguna duda. 1 milímetro va a encajar en la inmensa mayoría de los bocallaves, y una versión de 0,8 milímetros para los bocallaves más restrictivos, más finos. Menos que 0,8 milímetros para mí no tiene sentido, porque son tensores demasiado elásticos y no funcionan bien. Este va muy bien en esos bocallaves, con lo que tenemos una gama amplia para elegir, muy amplia para elegir. Fantásticos. Fijaros en los acabados. Todos ellos tienen en los dos extremos que se introducen en el bocallave pequeñas aserraduras. Ahí está, que aseguran un buen grip en el bocallave, y se ha trabajado para que ocupen lo mínimo posible. Aquí se ha redondeado, agradable cuando nos encontramos el dedo contra el tensor, y las versiones de más largas para determinados candados o bocallaves que quedan escondidos muy adentro. Yo creo que son fantásticos y es un muy buen primer paso en cuanto al catálogo de tensores. Vamos a probar una de las ganzúas, un gancho. Vamos a probar el gancho medio, que es uno de los que para mí mejor funcionan, me gusta mucho, y lo vamos a probar en una cerradura en este yeye que me envió As recientemente. Aquí lo tenéis, un cilindro exigente, todos los yeye lo son. Aquí podéis ver la codificación, el quinto es un poquito más corto, cuarto largo, no es demasiado complejo, pero el comportamiento es el típico de un yeye y desde luego que no regala nada. Voy a utilizar la pry bar de 1 milímetro, se adapta perfectamente, y vamos a coger ese gancho medio. Aquí lo tenemos, que se desenvuelve perfectamente en este tipo de bocallaves. Vamos allá, iluminación, hacemos zoom, vamos a hacer tensión en sentido horario, tensión leve, segundo pide, un clic, tercero nada, cuarto pide, un clic, quinto pide, un clic, primero pide, este primero es muy corto, ahí está, un clic, lo colocamos, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, un clic y vuelve el falso, primero pide, ahí estaba muy profundo, colocamos, tercero nada, cuarto, quinto de nuevo, es el que hace de guarda, vuelve el falso, segundo pide, vamos a ver si lo podemos colocar. Ahí está, se ha saltado el primero, un clic, segundo un clic, tercero nada,
cuarto nada, quinto pide, un clic, volvemos al primero, pide, un clic, segundo colocado, tercero colocado, vamos a ver, segundo un clic, quinto pide un clic, lo colocamos, primero colocado, segundo colocado, tercero pide, como veis muy peleón. Ahí está el tercero, primero, segundo un clic, tercero colocado, cuarto, vamos a por ese quinto, quinto un clic y vuelve el falso, repasamos, segundo, tercero, cuarto pide, vamos a ver, cuarto un clic, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de nuevo, vuelve el falso y ahora ya solo nos debería de quedar el quinto. Ahí está el quinto, pide y al colocarlo abriría. Como veis, una ganzúa muy cómoda, muy precisa, permite palpar el perno, colocarnos encima, funciona de maravilla, me encanta. Bueno, ya habéis visto que funcionan y funcionan muy bien. Hemos probado un gancho, pero el resto de ganzúas también funcionan muy bien. No podemos probarlas todas en un vídeo, saldría grandísimo, muy largo. Bueno, antes de continuar sí que quiero señalar, para que quede claro, que yo no tengo ninguna relación comercial con Wendt. No la he tenido durante el desarrollo de las herramientas, ni antes del desarrollo, ni va a haber después, ni voy a obtener ningún tipo de ganancia económica por las ventas de los productos que hemos ayudado a desarrollar, ni nada de eso. Nuestra colaboración, o mi colaboración al menos, ha sido totalmente desinteresada. Es un placer para mí colaborar con un fabricante de herramientas de mi afición, de mi pasión, pero no hay ningún tipo de retribución económica ni de otro tipo, con lo que no estoy vendiendo herramientas ni nada que se le parezca. Es algo que quería hacer constar, porque viendo el vídeo puede parecer que estoy haciendo publicidad, pero en realidad os estoy presentando un conjunto de ganzúas y de tensores que he colaborado en diseñar, y de ahí viene mi pasión y mi interés. Creo que están muy bien y es por eso que lo comparto. Os he comentado antes, podéis adquirir las ganzúas por separado. Creo que van a habilitar sets de ganzúas para que salgan más barato, algunos de ellos orientados a cerrajeros, otros a ganzúadores deportivos. Podéis adquirir solo la ganzúa sin mango, con mango, mangos por separado, tornillería por separado, tenéis muchas posibilidades. Dejaré un enlace a la web del fabricante, a la tienda del fabricante, en la descripción del vídeo. También dejaré en la descripción del vídeo un código de descuento del 10% que ha habilitado el fabricante para el lanzamiento de las ganzúas y que os puede ayudar económicamente a los que decidéis adquirir algo. Los precios de las ganzúas con la actual normativa al respecto del IVA varían en función del país desde el que se piden las ganzúas, pero para haceros una idea, desde España creo que la ganzúa sin mango ronda los 3,8 euros, si no me equivoco, la ganzúa con mango sobre los 6,8 euros, creo que son precios muy competitivos. Estamos contentos con que son económicos y yo creo que los puede adquirir cualquiera. Los mangos por separado rondan los 3,4 euros, creo, si no he calculado mal, etcétera. Podéis mirar en la web, calcular con el IVA correspondiente al país en el que estáis y os saldrán los precios correspondientes. En cualquier caso, creo que es un conjunto, una línea de ganzúas
muy muy interesante, con muchas posibilidades de ampliación y sobre todo que creo que hemos conseguido esos objetivos de tener ganzúas de calidad con unos mangos que aportan comodidad, flexibilidad y creo que está muy muy bien. Espero que os gusten, a los que os animéis a comprarlas, a probarlas, y para todos vosotros esta es la nueva línea de ganzúas de Wendt. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo. Hasta la próxima.